dice así la poderosa palabra del Señor en Juan capítulo 14, 15 al 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo a mi Padre, al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Dele la mano al que está a su lado en esta hora, o dele el puñito y dígale: acompañados. Santo poderoso Dios, acompañados. El mundo tiene una frase popular, que es decir, cuando no hay nadie con la persona o contigo, decir: ando solo. Ando solo, es que estoy solo, es que estoy sola, es que no tengo a nadie. Y eso es algo que puede decir el mundo que no le sirva al Señor. Pero todo creyente que le sirva al Señor, la palabra nos enseña que Jesús nos envió al Espíritu Santo que hiciera morada ¿con quién? Por ende, si el Espíritu Santo mora en mí y mora en ti, ¿realmente estás solo? No. El mundo puede cantar la canción y dedicarle canciones a la soledad y hablar sobre la soledad y todos sus berrinches, pero un creyente que ha creído en el Señor, nuestro Señor Jesús, y ha creído en la promesa que habría de enviar el Espíritu Santo del Señor, nunca puede estar solo. Amén. Ahora, este Espíritu verdadero, este Espíritu Santo que el Señor nos dio cuando aceptamos el sacrificio de Jesús sobre nuestra vida, y esa sangre de Cristo nos cubrió y nos restauró, y cuando comenzamos a buscarlo depositó sobre nosotros el Espíritu Santo, como decía Pablo: habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis, porque hay gente que cree pero no ha sido educado y enseñado ni han orado para que reciban ese Espíritu Santo. Y entonces, cuando ya ha sucedido y estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, ya aclaramos que nunca estamos solos. Este Espíritu de Dios nos dirige en todos nuestros asuntos. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Y nos va dando instrucción, pero la instrucción que nos va dando el Espíritu de Dios proviene directamente del cielo. Y cuando estamos haciendo algo que está medio nebuloso, nos redarguye. Cuando estamos haciendo lo correcto, nos hace sentir el fuego. Y nos va declarando, eso debe mejorar, eso debe cambiar, debiste haber tenido mejor dominio de esa boca, debiste haber hablado y no callado de las cosas del Señor a la persona que lo necesita. Cuando vas siendo dirigido por el Espíritu Santo, el Señor te va a llevar a caminos que un gran número de veces va a ser incómodo. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos pone en terrenos incómodos. El refrán popular nos pone en territorio apache o territorio enemigo. El Espíritu Santo de Dios nos va a hacerle hablar a algunas personas que bajo otras circunstancias usted no la hablaría. Usted pues está caminando y de momento no se percata de alguien y el Espíritu le dice, esa persona necesita una palabra. De hecho, el Espíritu Santo del Señor hasta te puede mover planes, amado. Y usted entendería que esos planes son incómodos, pero son plan de Dios. Recuerdo, por ejemplo, la historia de este hombre que el Señor lo comenzó a inspirar a escribir un libro. Y él está escribiendo ese libro y escribiendo ese libro. Y el Señor le inspiró por completo. Y cuando lo terminó, dijo, Señor, ya lo terminé. Ahora, ¿qué hago con esto? Entonces, ya no sabía qué hacer con eso que el Señor le había dado. Y el Señor lo estaba llevando a su vez a predicar. Y en una de esas veces que tenía que ir a predicar a otro estado, llega al aeropuerto y había allí un hombre. Este hombre había perdido ya un vuelo. Llevaba horas sentado. Usted estaba en la silla de espera allí, esperando que los monten al avión. Es un lugar que uno no quiere estar allí. Uno está allí porque hay que esperar allí para montarse al avión, ¿verdad? Pero uno lo que quiere es estar loco o de pasarle por el frente y montarse y seguirlo, pero no es muy cómodo estar allí. Este hombre llevaba horas y horas y perdía el vuelo y seguía allí sentado. Usted sabe que se le duermen las piernas a uno y se desespera. Pero él había tenido una experiencia. Y es que años antes, él había sentido un toque del Espíritu Santo del Señor hablarle a un muchacho que era jugador de la NFL. Y le dijo, dile que lo voy a elevar como nunca en su vida. Y él se lo encuentra y le dice, siento decirte esto, muchacho. Hizo todo lo posible y lograron el encuentro y dice, el Señor me dice que va a elevarte como nunca en tu vida. Lo estoy parafraseando, pero la palabra clave era te voy a elevar. Y entonces este equipo llegó finalmente a lo que se le conoce como el Super Bowl. Y entonces había una jugada clave y este muchacho corrió y dio un salto y cachó una bola, pero el salto fue inhumano y todo el mundo decía que Dios lo levantó. ¿Qué era lo que Dios le había dicho? Y cuando salió, que todo se acabó, él comenzó a darle la gloria a Dios y decir que Dios le había dicho que lo iba a elevar, pero no había entendido cómo. La moraleja es que el Señor, este hombre que le dio esa palabra a este jugador, había sido dirigido por el Espíritu Santo. Ahora en esta ocasión estaba emberrinchado, molesto y cansado. Ahora ese joven jugador de fútbol, escribió un libro sobre cómo fue su experiencia, donde hace mención de esta palabra que Dios le dio. Y la gente de la compañía de libros, los publishers o los publicadores, solicitaron una entrevista con él para conocer un poco del trasfondo de cómo Dios fue que le dio esa palabra. Y finalmente crea una buena relación con esta gente de que publica el libro. Y ahora está sentado en esta fila, lleva horas cansado y está loco por montarse el avión. Y de momento llega este otro hombre que se sienta y tiene su libro guardadito dentro del bulto, que hace unos minutos hablamos y le estaba diciendo que había escrito algo que Dios le había dado, pero no sabía qué hacer ahora. ¿Recuerdan? Se sienta y él está ahí y este hombre lo está mirando y el Espíritu le dice, el vuelo se retrasó porque necesito que hables con él. Y entonces él se queda así, hace una oración, dirígeme Señor, y mira al hombre que se le sentó, que es el autor que tiene el libro escondido, que todavía no sabe nada de él, y le dice, pues cuéntame, ¿cuáles son las buenas noticias? Y él lo miró y no sabía de qué él hablaba y le dijo, que Jesús te ama. Le dice, no, dime lo que tienes ahí dentro.
Y entonces él le dice un libro que el Señor que me hizo escribir, y le da toda la explicación. Y de allí llamaron a la casa publicadora y le dijeron: comúnmente no lo atenderíamos porque es un autor nuevo, pero porque eres tú lo vamos a atender. Y de ahí salió el famoso libro Shemitah de Jonathan Cahn y todos los libros que han salido de ahí en adelante. Así que el Señor dirigió tanto a uno como al otro. Y eso son cosas que pudiéramos pensar, sí, pero ¿qué voy a escribir yo? O yo no voy a ser autor, o yo no voy a hacer esto. El Señor te dirige en asuntos importantes de su reino y de tu vida. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que estaba en la parte de atrás de la casa. Adiel podía tener, como era chiquitito, con Pamper, 2 años podía tener como mucho. Y estoy en la parte de atrás de la casa, no recuerdo qué hacía, y cuando estoy atrás, literalmente me dijeron: Adiel se salió. Y yo dije: espera, Adiel se salió. Y salgo corriendo, y cuando lo miro, el muchacho se tiró por la ventana y iba caminando por la acera de urbanización en Pamper. Eso lo hace el Espíritu Santo del Señor. Te notifica cuando hay peligro, te susurra, te chotea los planes del enemigo, te deja saber lo que está aconteciendo, y cuando estás atento a la voz del Espíritu Santo, puedes escucharlo y puedes recibir dirección directamente de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, cuando tú constantemente silencias la voz de Dios en tu vida, entonces las cosas comienzan a complicarse. El Señor te dice: no hagas eso. Ay, Señor, pero es que a mí me gusta. Pero no veas esas cosas. Ay, Señor, es que tú sabes que a mí me gusta. No andes por esos caminos. No te mezcles con en este tipo de ambiente. No, Señor, pero es que tú sabes que eso siempre me ha gustado. Y tú sigues silenciando la voz del Espíritu Santo de Dios. Va a llegar el momento donde no la vas a escuchar. Va a llegar el momento que vas a querer sentir la presencia de Dios y no la vas a sentir. Y cuando eso pase, las buenas noticias es que tienes la oportunidad de reconciliarte. El peligro, que sigas en la conducta de callar la voz de Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Así que si sientes que muchas veces ya has silenciado esa voz del Señor, no contenderá para siempre con el hombre. Hay gente que se cree que tiene el Señor agajado de un pie y que el Señor no va a poder operar si no se convierte. Te tengo noticias: si sigues en el camino incorrecto o sigues silenciando la voz del Señor, vas a tener serios peligros. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo que se supone que se haya cumplido lo que aconteciera contigo. Y cuando tú ignoras y empujas y no cumples tu propósito, otro toma tu posición y tú quedaste fuera. ¿Quién vive? Y a su nombre. Judas tenía una posición, quedó fuera de ella, Pablo la tomó. Y nadie quiere caer en esa posición tampoco, ¿verdad que no? Nadie quiere el ministerio de Judas. Santo, poderoso Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios es un regalo del Señor. O sea, cuando Jesús, en este proceso, Jesús se encuentra en un aposento alto. Cuando vemos esto, estamos hablando de la noche que fue entregado. Esta conversación, esta lectura, esto que Jesús está contando, es estos momentos finales antes de entregar su vida. Y Él está declarando estas cosas en un aposento alto. Están sus discípulos presentes. Está la situación de lavar los pies. Está ese momento sublime y poderoso. Y Él entendió que lo más importante para hablar en ese lugar era sobre el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, cuando le está hablando, adelantando, Él le está hablando básicamente de que va a entregar su vida, que es el regalo hermoso de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan hermoso la salvación? Amados, porque Él pagó una deuda que no podíamos pagar por nuestra propia cuenta. La deuda del perdón de pecados no podía ser pagada por nosotros. Y Él la pagó completa. Y segundo, no se conformó con pagar nuestra deuda completa, sino que el segundo beneficio, no menos importante, es que nos regaló el Espíritu Santo de Dios. Cuando ves el tiempo antiguo, el Espíritu de Dios se posaba sobre personas en momentos clave
para hacer ciertas cosas. De hecho, ves hombres como Eliseo que decía, el Espíritu de Dios, la mano de Dios vino sobre, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Y vemos caer y levantar, Sansón decía, y entonces el Espíritu de Dios venía y lo dejaba. Pero entonces estamos en un tiempo donde con aceptar el sacrificio de Jesús y vivir como su palabra enseña, podemos mantener el Espíritu en nosotros en todo momento. No lo tienes que tener encima, lo puedes llevar dentro. ¿Sabes qué es eso? No puesto dentro. Y dice la palabra: si me amas, guardad mis mandamientos. El Señor nos da su palabra, la Biblia, y nos la da para que la estudiemos y podamos aprender de ella. Y nos dice: si guardas mi palabra, tú me amas. Ahora, ¿qué es lo contrario? Si no la guardas, no me amas. Gloria a Dios, aleluya. O sea, si amar a Dios, la demostración de amor a Dios es guardar la palabra, la demostración de no amarlo es no guardar la palabra. Amén. Así que Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es importante señalar que en esta palabra que estamos leyendo, del 15 al 31, nos indica que guardemos su palabra en 3 ocasiones. O sea que Él no dice guarda mi palabra una vez, lo dice una y otra vez. Guarda mi palabra, guarda mi palabra, guarda mi palabra. Cuando un maestro enseña, dice lo mismo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Viene en el examen, dice Edel. Esa me gustó, viene en el examen. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardarlo es vivir por ellos, es que estén dentro de ti y que tus decisiones, como tú ejecutes y como tú vivas o vives, demuestres que operas en los dichos mandamientos. Porque cuando tú los guardas, los tienes dentro de ti, vives, tu manera de vivir están basados a lo que enseña la palabra. Amén. Entonces, cuando vas a tomar una decisión, la pasas por el filtro de la palabra. Cuando la palabra de Dios está dentro de ti, toda decisión, grande o pequeña, a nivel consciente o subconsciente, la filtras por la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Porque cuando la has grabado tanto y tanto en ti, decides en base a la palabra aún sin darte cuenta. Qué cosa hermosa, que cuando tomes decisiones sea como pestañear pasándola por la palabra. Como respirar, que no tienes ni que pensarlo. No, eso no pasa. No, eso sí pasa. No, eso no pasa. ¿Sé por qué? Déjame pensar. Ya sé, es que la palabra es porque ya tu mente y tu vida se basa en la palabra de Dios. Y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, y la palabra griega es oion, que significa para que esté en vosotros perpetuamente. El Espíritu Santo de Dios que el Señor nos regaló va a estar con nosotros perpetuamente. Me explico. Nacimos, nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos dirigimos, nos mantenemos fieles y nos esforzamos por servirle, permanece con nosotros. Cristo viene, es el sello, es lo que nos da acceso a subir, a ascender a los cielos con el Señor. O morimos y nos levantamos y nos vamos con Él. O sea que en todo momento ese Espíritu Santo que entró en vida va a permanecer en nosotros, con nosotros, por ahí para abajo. Periodo milenial, el periodo de esto, ponle todos los periodos que tú quieras. El Espíritu Santo de Dios que ha sido depositado en ti va a estar presente perpetuamente. Así que abrázalo bien y no lo suelte. Amén. Yo rogaré al Padre, que significa yo le voy a solicitar. Mira qué cosa linda. Lo que es conocer la voluntad del Padre.
Yo voy a solicitarle al Padre, o yo voy a rogarle al Padre, y Él os dará otro consolador. Mire la certeza. Y Él posiblemente no nos dice eso. Y Él a lo mejor no tampoco. Dice, yo se lo voy a rogar y Él te lo va a dar. Sí, Señor. No if, no a lo mejor, no X. Porque cuando el Señor determina Él hacer algo, Él lo hace. Hay una historia de esta señora que esto creo que fue a principios del 1900. Esta señora tenía varias hijas. Tenían varias hijas, vivían en un estado de pobreza. Era ella, su esposo. Tenía varias hijas, no recuerdo el número ahora. Y tenían una vaca. Y la vaca era lo que los alimentaba. No tenía planeado decirlo, pero recuerdo la historia que la había leído. Entonces, esta señora se alimentaba de la vaca y pasó que su esposo se enfermó. Y su esposo estaba hospitalizado y se enfermó la vaca. Entonces estaba ella con sus hijas. Y aconteció que la vaca le dio como una plaga y empezó como a podrirse por un área y empezó a botar gusano. Entonces ella decía, Señor, nosotros te servimos, te buscamos y se me está muriendo la vaca y a la misma vez se me está muriendo mi esposo. Entonces tenemos las hijas y está toda esa complicación. Y un día llega al hospital y cuando llega al hospital el doctor le dice, consigue un gabán para tu esposo que se va, no va a haber break para que sobreviva. Y ella dice, ahora esto sí se complicó. Entonces, cuando llega, está un familiar que trajo una escopeta porque ya la vaca estaba botando no sé gusano. Y dije, hay que matarle y entejarla por peligro. Y ella dijo, ay, esto fue. Entonces está orando en el patio y puede practicarlo, amado, pero tenga cuidado que no lo haga un vecino y lo pase por loco. Orar en el cuarto y todo lo demás es buenísimo, pero hay veces que usted puede irse a un lugar solitario que no haya nadie y usted lo va a ver que Jesús lo hizo una y otra vez en un espacio abierto donde puedas mirar el cielo, caminar y hablar con Dios. El sentir es distinto, cómo te sientes es totalmente distinto. Entonces ella dice que se fue al aire libre y cuando miró se empezó a formar como un tornado. Yo dije, esto es lo que me faltaba. Esto era lo que me faltaba. Entonces, cuando está en este asunto, sigue acercándose y de momento cuando el tornado no se hizo muy grande y ella está mirándolo, el torbellino se va y había un personaje, un hombre en el medio de él. Y le dice, entonces ella estaba cerca de la vaca porque estaba pidiéndole al Señor que sanara la vaca. Porque si el esposo se iba, por lo menos, no, es broma. Entonces, el ángel está allí presente y le dice que el Señor quiere que comiencen a hacer unas obras que el Señor le ordena y le indica que quiere que hagan ciertas obras para el Señor. Y ella le dice, ¿cómo eso es posible si no tenemos cómo alimentarnos? La vaca está enferma, mi esposo me dijeron que buscara un gabán para que se muriera. Y entonces el ángel le dijo, tu esposo es sano hoy. Desde donde está, tu esposo es sano hoy. Él va a regresar a la casa y el Señor le solicita una hija más. Le dijo el ángel y ella se quedó como que, espera, ¿cómo? Y le dice, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y cuando ella está escuchando dice, pero si el Señor, y él le dijo, no, detente, no hay peros en el plan de Dios. Y como señal de que lo haré, la vaca es sana. Y dice que la vaca se paró, botó todos los gusanos y siguió caminando. Y el Señor obró en todas esas cosas. Y son unas cosas que el Señor puede hacer cuando Él te va dirigiendo por el Espíritu Santo. El Señor, las maravillas, vamos a entrar más adelante en eso, y las cosas que el Señor va a hacer no tienen explicación humana, pero no hay límite a lo que Dios puede hacer con una mujer o con un hombre llena del Espíritu Santo de Dios y de las cosas que el Señor puede demostrarle. Yo rogaré al Padre para que los daré otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Y le llama el Espíritu de verdad. Y como el enemigo es un copión, pues el enemigo lleva el espíritu de la ¿qué? Mentira. Y nosotros debemos operar en el espíritu de la verdad.
Entonces, si un alegado creyente anda mintiendo, ¿qué espíritu lleva dentro? Es obvio que no es el espíritu de verdad. Dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. La manera, cuando usted mira la manera en que nuestro Señor Jesús habla y explica, denotan sus palabras autoridad. Usted no las puede ver. Cuando usted lee lo que el Señor, todas las palabras de nuestro Señor Jesús, vas a ver claramente autoridad en todas sus palabras. No hay un pero, no hay un a lo mejor. Como Él lo dice, lo es porque Él es el verbo hecho carne. Y ahí puedes ver que en su palabra y su autoridad dice, el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. No te frustres con la persona que no conoce a Jesús y que no comprende las cosas del Señor, porque no tienen una mente espiritual y no pueden tener lo que tú tienes hasta que no se arrepientan y se entreguen. Hay veces que tenemos personas, amistades seculares, que tienen una situación y ellos quieren tener la fortaleza y nos lo dicen, quisiera tener la fuerza que tú tienes. Cuando eso pase, no le digas, es que tienes que tener fuerza y tienes que ser un carácter. Dígale, mira, lo primero que tú necesitas para tener la fuerza que tú puedes apreciar en mí es negarte a ti mismo y entonces aceptar a Jesús como tu Salvador, y el Espíritu Santo va a entrar en ti y a través de su palabra vas a ser guiado y fortalecido. No hay forma de brincar los procesos. Sin Jesucristo no puedes tener lo que yo tengo. Porque a veces queremos ponerle frosting al bizcocho. Si tú quieres al que yo tengo, lo que yo tengo, tienes que aceptar al que yo acepte, seguir al que yo sigo y ser lleno del que yo llevo por dentro. Amén. Amén. Los paños tibios los puede ir botando. Como dice Sprite, las cosas como son. Santo poderoso Dios. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve. La palabra ve es teoreo, que significa no lo puede percibir. No sabe, dice, qué cosa más rara. Cuando ven a alguien que se sana, qué cosa, ¿verdad? Como mística. Porque tratan de ponerle sellos a las cosas que no entienden. Y no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Así que en este texto nos da dos promesas. No los voy a dejar huérfanos y vendré por vosotros. Así que el Señor no nos va a dejar solos y viene por nosotros. Y como sus palabras denotan autoridad, sabes que si lo dijo, lo va a hacer. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Lo más hermoso es que podemos ver la conclusión, cómo terminó esta parte de la historia, y terminó en resurrección y prometiéndonos resurrección a nosotros. Adoramos Dios. Un poco de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo veo al Señor todo el tiempo en la palabra. Yo veo al Señor todo tiempo cuando sucede algo y termina en victoria. Sé que estuvo ahí desde el día 1. Podemos ver al Señor en todas las cosas cuando sabes buscar. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermoso esto. En aquel día, cuando tengas ese Espíritu Santo, van a conocer que yo estoy en mi Padre, Jesús hablando, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por
Porque usted puede entender fácilmente, usted puede decir, sí, yo llevo al Señor en mi corazón. Yo llevo al Señor en mi corazón, cierto es. Yo tengo a Jesús en mi corazón. Pero lo que no has entendido es lo siguiente, es que tú estás en el corazón de Jesús. Santo. Mira lo que dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. De la misma manera que nosotros llevamos nuestro amor a Jesús en nuestro corazón, Jesús lleva en el suyo amor por nosotros. Y es ese amor el que lo llevó a la cruz. Y es ese amor el que lo llevó a hacer todo lo que ha hecho por nosotros. El mundo muchas veces quiere decir que el Señor o que nuestro Dios es un Dios narciso. Para nada. Es un Dios que Él hace lo que sea por nosotros. Y lo hace por tenernos a nosotros con Él. ¿Quién vive? Y a su nombre. Que cuando dicen que cuando estaba en la cruz el Señor veía los rostros nuestros, cierto es, veía los rostros nuestros, porque nosotros vamos en ese corazón. Qué hermoso saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos lleva a nosotros en su corazón. El que lleva nombre sobre todo nombre te lleva en su corazón. El que su rostro brilla como el sol te lleva en el corazón. El que tiene las llaves de la muerte te lleva en el corazón. Gracias, Señor. El león de la tribu de Judá te lleva en el corazón. Así que, ¿qué más podemos hacer que llevarlo a Él en el nuestro? El que tiene mis mandamientos. ¿Cuántas veces ya hemos leído alguna variación de esa solicitud? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y termina diciendo, y me manifestaré a Él. Aleluya. Así que nosotros cogemos, llevamos sus mandamientos y los guardamos y le amamos y seremos amados por el Padre. Y entonces Él y yo le amaré por el Hijo. Y entonces la manifestación de ese amor será a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Aleluya. O sea que lo que nos enseña o el regalo de amor fuera del sacrificio en la cruz del Calvario, lo que es depositado en nosotros es el Espíritu Santo de Dios, y ese amor nos dirige. El Espíritu Santo nos va a guiar, amado, en cosas que jamás usted se imaginó. Y usted tiene que tener claro que cuando caminas en obediencia, no desobediencia, cuando caminas en obediencia, todos tus pasos son dirigidos por el Señor, no solo algunos. Si caminas parcialmente en obediencia, parcialmente tus caminos te dirigen al Señor. Parte de las cosas que te pasan son por cabezón y partes de las cosas que te pasan son procesos del Señor. Cuando caminas en desobediencia es que estás totalmente bajo el dominio del enemigo de vuestras almas, Satanás. Ahora, cuando caminas en obediencia y estás caminando en la voluntad de Dios y comienzan a pasar cosas extrañas, tranquilo, tranquila, que todo eso va a llevarte a la bendición. Todo eso va a llevarte a que se cumplan los propósitos. Todo eso va a llevarte a donde estabas esperando llegar desde el principio. Cuando miras la historia de José, triste fue todo el proceso inicial, pero ese proceso lo llevó a donde el Señor quería llevarlo. Él se mantuvo fiel, Dios obró. Usted ve la vida de Daniel, un montón de cosas dolorosas, pero el Señor lo llevó a donde quería llevarlo. Y ese fue el camino que había que pasar. Se atravesó. No era que Dios estaba molesto con él, es que ese era el proceso que tenía que vivir para obtener lo que Dios le entregaría luego. Vas a ver que en la vida de Daniel y en la vida de José, las vicisitudes y las situaciones no faltaron. Pero de ese mismo nivel fue la gloria de Dios que vieron. Interpretar sueños de los reyes. Aún interpretar sueños que no se acordaban ni cuál fue el sueño. Todo lo que nosotros podemos ver que vivieron
Santo poderoso Dios, yo la amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo de Dios se le manifieste? Amado, y se le manifiesta en todo asunto. Usted iba a tirarse por aquí y el Espíritu Santo lo toca y le dice, no te tires por ahí. O pasa algo y a veces, mira, a veces usted puede decir, Señor, es que tengo prisa, me voy a tirar por aquí. No debes tirarte por ahí, cogiste tira y se te vacía una goma. El Señor dice, te dije que no ibas a pasar por ahí, tú la escogiste. Y después te enteras que sucedió algo y el Señor te estuvo protegiendo en todo momento. Aleluya. Amado, sea cuidadoso con sus críticas y sus quejas al Señor, porque si estás caminando en obediencia y algo pasa, Dios está en el asunto. Sí, Señor. Mantén un corazón agradecido independientemente de lo que esté pasando. Se explotó la goma, gloria a Dios, ¿de qué me estarás cubriendo? Asegúrese que no sea por descuido, que haya sido que el Señor obró y de ahí dice, no, Señor, tú me estás protegiendo de algo. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahí vemos que todavía, ¿sabes? Todavía necesitaba un poco de formación esa mente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y este nuevo año yo le exhorto a buscar guardar su palabra, guardar la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y puede buscar estrategias de cómo hacerlo. Si usted no es de leer, vaya a YouTube y busque la Biblia oída. Ahí literalmente está la Biblia actuada, que es que está escuchando la Biblia, se la están leyendo, pero distintas voces y actuando los sucesos. Y eso le va a hacer más interesante escucharla si le da trabajo leer. Si no la puede ver en letra chiquita, búsquela en la letra grande. Si de noche su esposo o su esposa se duerme y no quiere molestarle con la luz, pues coge el teléfono, la computadora o conéctese los audífonos. Puede escucharla, puede verla. Hay películas, por ejemplo, La vida de Mateo, que es una película que habla, creo que si mi memoria no me falla es Mateo, Juan, uno de los dos, de Mateo, de todas, y son narradas palabra por palabra de los versículos, o sea, que es la película, pero todo lo que hablan es solamente lo que está escrito en la palabra. Y usted literalmente está absorbiendo la palabra por ojo y oído. Y puede ponerle en película, puede ponerle el audio, puede ponerle en lectura, puede escuchar una y otra vez. Pero yo le exhorto que sea la manera que sea, pero meta la palabra de Dios en su mente y en su corazón y póngala por obra. No gaste el tiempo escuchando tanta estupidez, amado, tanta opinión, tanta noticia, tanto esto, tanto lo otro. Y usted dice, pero ¿por qué tengo la mente tan cargada? Oye, si en vez de orar por la mañana, al mediodía y por la tarde viste los 3 noticiarios o como se diga, y viste las negativas de por la mañana, las negativas del mediodía y las negativas de la tarde, y después te preguntas por qué estás tan cargado, pues si absorbiste los problemas del mundo en una mañana, usted no puede esperar bañarse por la mañana en el Pozo Muri y no apestar el resto del día, ¿sabes? El problema es que la peste de la mente no se huele, pero se ven los frutos. Vamos a seguir porque los chistes que se me están ocurriendo. Respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que estás tú presente, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vaya manera de vivir. Vaya manera de vivir, amén. Amén. Ahora, el que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor está diciendo, lo que yo hablo viene de Él. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces Él le dice, mas el Consolador, y ahora le dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará enviará en mi nombre. En mi nombre, ¿qué está diciendo?
alguien se convierte y decide entregarle la vida a Jesús. Y entonces el que está orando por la persona dice: Señor, en el nombre de Jesús, llénalo del Espíritu Santo. Y el nombre que abre la puerta para que el Espíritu entre es el nombre de Jesús. Y cuando usted quiera mover algo que hay que moverlo en la dirección que el Señor te está instruyendo, la llave o lo que hace que eso abra es ese nombre. Sanidades, ¿a nombre de quién vienen? De Jesús. Liberación, ¿a nombre de quién viene? De Jesús. Bendiciones, ¿a nombre de quién vienen? De Jesús. El endoso de Jesús, el nombre de Jesús presente es el que abre puertas y ventanas. ¿Quién vive? Cristo. Y santo, poderoso Dios. Dice: el Padre enviará en mi nombre, y el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios nos hace comprender. Entendemos cuándo es el Señor operando, entendemos cuándo es otra cosa, entendemos a veces las motivaciones de la persona, nos da discernimientos y nos hace comprender lo que está pasando, nos ayuda a entender los tiempos y los sazones, nos enseña tanto que no hay maestro como el Espíritu Santo de Dios. Habéis oído yo os he dicho: yo vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Cuando leemos esto, mayor es que yo. Cuando leemos eso, la base de eso se encuentra en Filipenses 2:5 y en Hebreos 2:9, que es que el Señor se hizo carne. Y la palabra nos enseña en Hebreos que nosotros, los seres carnales humanos, nos hizo un poco menor que ¿qué? Que los ángeles. Pero no significa que Jesús dejó de ser Dios, solamente que se hizo menor. Así mismo se hizo menor, así mismo por obedecer a papá. Y adoptó la posición de siervo. No se lo quitaron, lo entregó. Adoptó la posición de siervo, haciéndose menor por voluntad propia, porque nos lleva a ti y a mí en el corazón. No es que sea menor, Él se hizo menor. El problema del ser humano no es que se hace menor, es que se hace grande rapidito. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. ¿Cuántos saben que el Señor no se mueve sin antes notificaros de lo que está haciendo? Amén. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Me encanta. Cuando Él dice eso, está hablando sobre Satanás, el enemigo de vuestras almas. Él dice: no hablaré más porque viene el príncipe de este mundo. ¿Qué está diciendo? Él no está aquí presente, lo botaron. Pero cuando Él esté presente, yo no voy a hablar. Lo que te está hablando, amado, es de una dimensión espiritual. O sea que este acontecimiento, está Jesús, sus discípulos, el aposento alto, y el único diablo presente es Judas. Pero una vez se va, no había espacio, vamos a decirlo así. Los ángeles del cielo tenían el reino de las tinieblas y el reino de Dios separado, sin escuchar, sin ver, sin estar presente. Eso te demuestra el poder de Dios. Porque viene el príncipe de este mundo, dice, y él nada tiene en mí. Qué potente eso. Cada vez que leo eso dice, viene el príncipe de este mundo, pero de él no hay nada dentro de mí. Ahora, tú y yo podemos decir lo mismo. Si viene el príncipe de este mundo, ¿hay algo de él en ti? Se supone que no. Pero si hay contienda, hay algo de él en ti. Si hay bochinche, si hay chismería, si hay situaciones perversas, odio, envidia, celo,
y cosas que le pertenecen a Él en ti, hay algo de Él en ti. Y tienes que procurar que eso que hay de Él en ti no esté presente. No esté presente. Pero qué lindo que el Señor puede decir, no hay nada de Él en mí. El enemigo trató desde que Jesús comenzó a poner algo de Él en el Señor. Va a ver cuando fue el ayuno de los 40 días, dice que fue tentado, la palabra nos enseña que fue tentado en todo, pero el diablo no le pudo poner nada. Nada de lo malo, del perverso, del enemigo de vuestras almas logró dañar a nuestro Señor Jesús. Y siguió siendo el sacrificio perfecto. Y acuérdese que Jesús nos estableció las reglas. Él dijo que no se puede pecar ni en dónde. Ni en el corazón. Así que el Señor no tan solo no actuó pecado, sino que no vivió pecado dentro de sí. La pureza de Él fue en todos los niveles. Porque usted sabe que si lo piensa, se chavó la cosa. Y no hay nada de Él en mí. Usted procure, vamos a procurar que no haya nada del enemigo en vosotros. Mas para que el mundo conozca que yo amo a mi Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y Él dice, las órdenes que el Señor me dio, que mi Padre me dio, las voy a seguir al pie de la letra. Nos habla, amado. Luego empieza a hablar del amor en los próximos versículos. Pero cuando usted mira esto, quien nos habla del amor es la palabra. La enseñanza principal de algunas de las últimas palabras que el Señor nos dio es que nos llenáramos de su palabra. Y que al llenarnos de su palabra estaríamos enseñándole, demostrándole que lo amamos a Él. Y como le estamos demostrando que lo llevamos a Él en el corazón, entonces Él nos va a enviar a un consolador que le llamó el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que va a producir esa combinación de sucesos? Lo último que dijo, levantaos, vamos de aquí. Vamos a estar puestos en pie en esta hora. Levantaos, vamos de aquí. Levantaos. Levántate que nos vamos. Levántate que nos vamos. Levántate que nos vamos. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Cuántos están locos que los levanten y se los lleven ya? Cada vez que sale una noticia nueva del virus, ¿cuándo, Señor? Cada vez que vuelven a acontecer y hay amenaza, ¿cuándo, Señor? Pero sabes que lo más que preocuparnos y más que desesperarnos, lo que debemos hacer es trabajar. Porque la palabra establece que será predicada el Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá y será predicada esta palabra por todo el mundo y entonces vendrá el fin. El fin. Ahora, la manera que trabajamos para mover la venida del Señor es predicando. Cuando usted determina enseñar la palabra de Dios, estás avanzando el reino de Dios. Cuando usted determina hablar y predicar y enseñar y preocuparse por las almas y llevar la palabra y buscar, si no puede hacerlo, ayudar a otro a que lo haga de la manera que le sea posible, pero trabajar para llevar la palabra del Señor de una manera directa o indirecta, todo lo que se haga avanza el reino de Dios y hacemos que llegue ese momento esperado. Y que suenen trompetas y que podamos salir de este lugar, mira, escapadito.